tal, señores? Bienvenidos una vez más aquí a sus programas arroba 3D, donde hablamos temas tan emocionantes como es el home cinema, multicanal, cine en casa. Y recuerden que todo es hablado desde la experiencia propia. Y como siempre, y como cada domingo, aquí con estos excelentes panelistas, dueños del programa arroba 3D, nos acompaña nuestro querido amigo José, nuestro querido amigo Jun, nuestro querido amigo Joseph, y tenemos como invitado nuevamente, por segunda ocasión, a nuestro querido amigo Braulio, que nos acompaña esta noche, que vamos a tocar temas interesantes. Esto es un tema en el que abarca a nivel general, señores, ¿no? Es un tema ya para principiantes, para intermedios, para avanzados. Pues al final el tema de la acústica es algo tan elemental y es algo tan importante. Al principio, cuando la gente empieza, bueno, pues primeramente va por los temas de los equipos, ¿no? A escoger las marcas y algo de lo que más les agrade y les convenga, pero bueno, poco a poco se va desarrollando este tema del audio, va uno como usuario, pues afinando, ¿no? Su oído, haciendo upgrade en el equipo y poco a poco se va dando cuenta en este camino tan maravilloso que de repente, pues algo falta, siempre algo falta. Y es este tema que vamos a tocar esta noche, lo que es la acústica, lo que es la importancia de la acústica, la calibración. Y para esto, pues nos acompaña nuestro querido amigo Braulio. Braulio, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, gracias. Gracias a todos por la invitación, por estar aquí. Un gusto Muchas compartir. gracias. No, pues gracias a ti. Mi querido Joseph, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Eric? Bien, bien. Gracias a Excel- todos por seguirnos cada domingo. Excelente. Y bueno, pues aquí está mi querido amigo José. ¿Cómo estás, amigo? Oh, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, un gusto estar aquí de nuevo con ustedes. Un placer compartir con Joseph y con Braulio nuevamente. Bienvenido al programa, Braulio. Gracias, muchas gracias. No, hombre, pues gracias a ustedes y gracias a la participación de ustedes y cada uno, pues se da este proyecto de arroba 3D. Y bueno, pues vamos a empezar con nuestro querido amigo Braulio. Mi querido amigo, pues lo que comentaba al principio, ¿no? Siempre es un tema, esta cuestión de la importancia, la gran importancia en un tema de la acústica del cuarto, ¿no? Del espacio donde uno ha elegido poner su sistema de audio. Y bueno, yo creo que una cosa va de la mano con otra, ¿no? Al final, ya cuando tenemos el espacio tratado acústicamente en la forma en la que uno, pues por recomendaciones, por especificaciones, por investigaciones, por todo lo que hace uno en esta afición. Y ¿qué sigue después, no? Pues ahí es donde viene el otro tema, ¿no? Ya es como para niveles más aficionados que buscan todavía más perfección en el audio y viene también la calibración. Entonces, pues aquí va, todo esto va agarrado de la mano una cosa con otra, pero al final todo es de gran importancia. ¿O no, mi querido Braulio? Sí, correcto, totalmente, Pe- totalmente. Bueno, pues ¿qué nos puedes decir esta noche al respecto de esta gran importancia con el tema de la acústica, de la calibración y todas estas cosas tan necesarias en el equipo? Sí. Bueno, voy a tratar como de sintetizar, porque es un tema bastante amplio que puede hacer un poco, a veces un poco técnico, Ajá. pero a veces más que técnico podemos entenderlo con un poquito, a veces de lógica y tratando de ver como la base y pues a partir de eso va a ser como mucho más sencillo poder incluso tomar decisiones, ¿no? Porque hay veces que no puede ser tan perfecto. O ponemos una cosa aquí, otra cosa aquí, y hay muchas variables que no nos permiten a veces como que pues dejarlo al 100% como se puede, ¿no? Y a veces el 100% es imposible, ¿no? Sí, Entonces, claro. bueno, voy a hablar un poquito de algunos como temas más sintetizados, pero por ejemplo, cuando hablamos de teatro en casa en general,
muchas veces el problema principal no es el equipo. Primero es la sala, y creo que hemos platicado de eso en alguna ocasión o han hablado de eso, ¿no? Entonces, Ujú. obviamente el hardware y todo lo que tengamos importa muchísimo. Al final la calidad es muy importante, ¿no? Pero antes de poder pasar a lo mejor a eso, tenemos que ver pues algunas cuestiones del entorno que tenemos y cómo sacarle el máximo potencial a lo que tenemos, independientemente si es muy caro o es muy barato o es medio y lo que nuestras posibilidades nos den, ¿no? Claro. Entonces, ¿cómo pudiera resumir todas estas partes, ¿no? Yo diría que en cuestión de acústica, en cuestión de nosotros como hasta cierto punto aficionados, pero quererlo llevar al siguiente nivel, hay cosas básicas como por ejemplo las reflexiones, los modos de sala, las cancelaciones, que en este caso son los nulls que habíamos hablado en una ocasión, y los tiempos de reverberación, que eso pues nos causan algunos pues, conflictos, ¿no? Ujú. Hay algunos otros temas que se pueden hablar, pero bueno, los voy a sintetizar en eso, ¿no? Ok. Los problemas, digamos, como principales, el primero que dije son las reflexiones. Las reflexiones, primeramente, es cuando estamos en una sala que es totalmente plana de alguna manera, eh, pues el audio empieza a rebotar por todos lados, dependiendo también de las frecuencias. Las frecuencias graves sabemos que son omnidireccionales y las agudas pues tienden a ser más direccionales. Eso depende, ¿no? Del estándar y a partir de cuál y cuál, pero bueno, generalmente lo que más es más importante hasta cierto punto o más complicado a veces de tratar son las frecuencias graves, por lo mismo de la omnidireccionalidad, que se van por todos lados, ¿no? ¿En qué nos afecta esto? En que podemos tener nulls, podemos tener cancelaciones. ¿Qué son los nulls? Cuando nos sentamos en algún lugar y nuestro cuarto, por cuestiones físicas y por cómo rebotan las frecuencias, las ondas y todo eso, tienden a cancelarse unas con otras. No voy a entrar como que en muchos tecnicismos, pero se pueden cancelar. ¿Qué Ujú. significan? Que básicamente se pierden, quedan inexistentes en el punto de escucha en donde nosotros estamos. Entonces, ¿qué pasa? A veces pensamos, es que este subwoofer no suena bien, o este no suena bien, o este es carísimo, suena exagerada, suena a $2,000, Ujú. este suena a $100. ¿Cómo sabemos que realmente es la calidad del subwoofer? No voy a decir que no importa la calidad, sí importa, pero ¿cómo sabemos que realmente no es un null? ¿Cómo sabemos que realmente no es otra situación? Ujú. Entonces, no sé si hay posibilidad, John, te había Ujú. mandado la última imagen que te mandé, Ok, de todas las que te vamos mandé, a la ver. última, no sé si hay forma de compartirla, ¿Dónde pero estás? básicamente, ¿cómo podemos empezar a tratar estas situaciones? Más que llegar a la parte de calibración, ¿cómo podemos saber este tipo de cosas, ¿no? Hay ciertos programas, más allá de de los software de calibración, que nos permiten saber por medio de un micrófono y poniendo en el punto de escucha cómo es la respuesta frecuencial de donde nosotros estamos sentados. ¿Qué es lo importante con los nulls? Los nulls, si nosotros tenemos uno en donde estamos sentados, realmente no hay forma de corregirlo por software, tiene que ser por un medio físico, porque una cancelación significa que esa frecuencia por los rebotes se cancela y mientras más le subamos para tratar de hacer que suene más se va a cancelar y más se va a ir para abajo. Entonces, así como hay nulls, también pueden haber excitación de frecuencias que en lugar de que se vayan para abajo, se vayan más para arriba y empiezan los efectos de boom y cosas así. La diferencia con un null es que eso lo podemos atenuar y eso sí se puede corregir pues más fácil con software a diferencia de un null. Entonces, Oye, pero dime una sí, cosa, por ejemplo, hablando para usuarios en general, vamos sí, a suponer, primeramente, pues al público rápidamente, ahorita les explicas qué son esos nodes. sí. Y exactamente para el que va empezando, bueno, que te preguntara, oye, pero ¿cómo puedo detectar eso? O sea, si no tengo, voy empezando, realmente todavía no estoy preparado como para la calibración, ¿cómo Claro, puedo detectar eso? ahí va. Eh, Primeramente, cuando vamos a empezar a armar, tenemos que Ujú. posicionarnos de acuerdo a nuestro sweet spot. No vamos a hablar mucho de ubicación de speakers, pero vamos a hablar de subwoofer. Si donde nosotros estamos sentados sentimos que algo falta, muy probablemente, pues puede ser que haya un null en las frecuencias bajas. Ahora, ¿cómo lo detectas? Tener un oído como que muy entrenado de decir, aquí falta esta frecuencia, es muy difícil. Sí, pues No es algo vas empezando, exacto, sí, Claro, sí. no es tan simple, incluso para gente más experimentada es complicado. Ok. Jun,
De las últimas imágenes que te mandé, puedes poner la última porque ahí se va a ver como muchísimo más Sí, claro no, es que qué no representa esto, me está ¿no? dando un poquito problema la aplicación Bueno, ahorita, sí. en lo que aparece, Ujú. cuando nosotros nos Yo, sentamos, yo veo la gráfica. ¿Tú la ves? Oh, ok. Sí, solo tienen que mover la imagen. sí, Eh, solo que esa es una blanca, es una de color Sí, sí, azulita. de hecho está ahí la gráfica. O sea, ¿Es y el esta? y ahí, público pues lo está ahí está viendo. cambiando. Sí. Ujú. La siguiente, sí, dale una más. Creo que no descargaste las últimas dos, Oh, pero son bueno, dos más. Ok, vamos a ver. sí, si las puedes poner está bien. Ok. ¿Cómo lo identificamos? Nos sentamos y podemos identificarlo prácticamente. Si no tenemos como un micrófono para calibración, porque si lo tuviéramos, podemos poner un programa como Root. Prácticamente reproducimos pues un barrido prácticamente de frecuencias y el micrófono nos va a decir en dónde está ubicado con una gráfica dónde hay un null o cómo podría haberlo. Realmente no es como que tengamos que identificarlo a oído, sino hay una gráfica que nos puede decir cómo está. Tengo una Entonces, pregunta aquí. sí, ¿Esa es una sola medición o haces varias mediciones para no, identificarlo? hay varias mediciones. ¿De qué va a depender? Nosotros podemos estar sentados y a lo mejor nosotros creemos que el subwoofer en donde está es la mejor ubicación. Hacemos una medición y vemos cuál es la respuesta en ese lugar. Y hay algo que es muy importante. Muchas veces, más allá del subwoofer, mover el subwoofer unos 20 o 30 centímetros pueden hacer una diferencia abismal en lo que estamos escuchando. Entonces, cuando hacemos la primera medición, obviamente ya tenemos un parámetro de dónde está el inicio. Este es, Si perdón. lo movemos un poco y Mira, hacemos otra medición, nos va a decir cómo ya se escucha en ese Ahí, nuevo lugar. ahí ahí Entonces, está la está. gráfica. es esa. Ok, perfecto. Entonces, básicamente, si la puedes hacer un poquito más grande, creo que se vería un poco más. ¿Cómo podemos identificar una vez que hacemos este barrido? Obviamente, no estoy entrando en cómo entrar al programa, hacer la medición, ¿no? Esto es como que ya tuviéramos la medición. Yo creo que a lo mejor después podemos ver cómo hacerlo literalmente, pero prácticamente esto es como todo el espectro frecuencial o cómo se escucha desde un punto en mi habitación, ¿ok? Si se dan cuenta, hay básicamente dos líneas, la azul y la gris, que representa, por ejemplo, cómo resuenan los speakers frontales que yo tengo, no del home, sino de las bocinas que yo tengo para escuchar en la computadora, que me sirven para mezcla, pero realmente es lo mismo, es la misma teoría, ¿no? Y si se dan cuenta, en la línea azul, por ahí de los 90 Hz, hay una caída muy fuerte en Ujú. la azul. Si se dan cuenta, ahí Sí, baja. ese es un null. Entonces, digamos que no es extrema, son unos, ¿qué serán? 6 7 unos 8 9 decibeles aproximadamente con respecto al cero. Pero ¿qué pasa con esto? Que ahí hay una cancelación. Prácticamente donde yo estoy sentado, donde está el micrófono, ahí estoy teniendo una bajada. Y cuando Ujú. cancelas las cosas, normalmente cuando haces una calibración con DSP, tratas de subir esa respuesta en esas frecuencias para nivelarlo. El problema de las cancelaciones es que siempre se van a cancelar y aunque tú le subas más en esas frecuencias, lo único que vas a hacer es que baje cada vez más. Ujú. Entonces, ese es el problema con esto. Ahora, ese fue en un solo punto de escucha. Puedes poner la misma imagen que te mandé, pero hay otra gráfica. ¿Y está? En esa, ¿qué fue lo que hice? Prácticamente moví ligeramente, cuidando otras cosas que tengo que cuidar, pero si se dan cuenta, esa caída que yo tenía en los 90 Se prácticamente eliminó. ya no la tengo, ya no Ya no está. existe. Entonces, y eso fue por mover prácticamente unos 15 centímetros los monitores que yo tengo al frente, ¿no? Wow. Pero Este programa, tú lo escuchaste que ya no está también de sí, manera sí, totalmente, Ujú. auditiva. Sí. sí, totalmente, Ok. se pierde. Ahora, esto es como podemos interpretarlo. Si se dan cuenta, aquí ya hay tres líneas. Está la gris, está la azul y está como la rosadita o morada, por ahí más Morada. o menos, ¿no? Entonces, se supone que el programa te hace pues el análisis, te sube, te baja lo que es necesario y la línea morada te representa cómo queda el sonido en donde yo lo estoy percibiendo. Ya es ajustado, ya el DSP hizo lo que tenía que hacer y me dio, y me dio ese resultado, ¿no? Ahora, los, los programas para calibración realmente asumen que tú ya pasaste por este proceso de, bueno, este es el lugar donde me voy a sentar, es donde mejor resuena de alguna manera, no Ujú. tengo ciertos problemas, o ya los traté acústicamente y ya sé que ese lugar, bueno,
es bueno y lo va a hacer. Ahora, ¿qué es lo que pasa o cuál es el principal problema, además de no escuchar, cuando tratamos de subir ciertos nulls? Es que nosotros realmente estamos subiendo decibeles a cierta frecuencia, le estamos exigiendo al subwoofer que le ponga más decibeles a cierta frecuencia y el subwoofer tiende a trabajar más porque le estás quitando headroom. ¿Qué significa el headroom? Que le estás poniendo más nivel para amplificar, pero realmente que no lo escuches no significa que no lo esté amplificando, simplemente tú no lo percibes en donde estás. ¿Y qué es lo impresionante de esto? Porque pues lo he escuchado y yo los invito a que lo hagan, es que si ustedes llegan a hacer una medición, ven algún null en alguna parte y ustedes ven, bueno, aquí tengo un null en esta frecuencia, si se van, no sé, a YouTube y reproducen y ponen en YouTube, generador de frecuencias a 60 Hz y reproducen esa frecuencia, solo esa frecuencia no la van a escuchar. O si la van a escuchar es Bien mínima, bajito, sí. Y bajita. ¿alguna pregunta que tengan para you? Braulio, Ahorita muchachos. hay preguntas y comentarios en YouTube. A ver, vamos tantito a los comentarios. María Aparicio, saludos. ¡Bravo! ¡Bravo! Está María. Home Cinema Pasión, saludos amigos. Isildur, hola, buenas noches amigos. Y Home Cinema Pasión dice, yo tengo mi primera pregunta. Tengo un problema de desfase en mis bocinas de mi sistema que causa que me cancele el efecto envolvente de los altavoces traseros. ¿Cómo puedo solucionarlo? Pues luego muchas veces están como encontrados, ¿no? O sea, como que hay que ponerlos un poquito arriba. Braulio, qué le respondemos? Y bueno, habría que ver cuál es el proceso, lo que experimenta específicamente, pero si realmente es como que pierde el sentido envolvente, puede ser el direccionamiento de los speakers, si realmente están viendo hacia él. Por otra parte, puede ser La los conexión. speakers generalmente cuando tienen más dispersión, tiendes a sentirlos más envolventes a cuando son más direccionales. Habría que evaluar también qué tipo de speakers son. Digo, puede ser una posibilidad. En cuestiones acústicas, realmente los speakers surround e incluso los de Atmos no reproducen tantas frecuencias bajas. Entonces, como que una cancelación en frecuencias bajas es poco probable porque muy seguramente a esos speakers no le llega a ese rango. Pero sí puedes tener reflexiones, sí puedes tener y puede ser que la imagen estéreo, por la misma falta de tratamiento acústico, no sientas esa dispersión. Entonces, habría que saber qué speakers son. Jun, tú Aquí tengo una decías... pregunta yo. Adelante, José. ¿Dices tú que no le llega ese tipo de rango a las bocinas Atmos? No, las de atrás, las traseras. Las de atrás. Sí, el bajo. Sí, las frecuencias bajas principalmente. La cuestión con esto es de que obviamente le pueden llegar siempre y cuando pues, nosotros queramos que lo mande, ¿no? Sin embargo, en un sistema que realmente esté pensado para esto, y pues, no solo lo digo yo, está en muchos foros, ¿no? Puede ser ABS o Audiofiles o Reddit incluso, ¿no? Realmente a las bocinas que son surround y a las que son de hate, no es tan importante que reciban esa información tan baja, ¿no? Por lo general los crossover los ponen como a partir de los 100 Hz o un poquito más arriba, incluso en esas bocinas. ¿Y por qué es importante que también no le lleguen, a menos de que fuera estrictamente necesario, porque ese lugar así lo necesita? Es que mientras más información en frecuencias graves tengas abajo, tienes más rebotes en todos lados y puedes tener más probabilidad de que tengas cancelaciones con el subwoofer o incluso con las frontales. Entonces, se supone y en teoría que cuando tienes subwoofers deberías de enfocarte de que la parte LFE, que es Low Frequency Energy prácticamente, lo trabaje el subwoofer, y si tienes dos subwoofers, que es de los mejores subgrades que puedes tener, es que lo trabajen esos y los posiciones para que realmente su desempeño sea ahí. Es por eso que los surrounds y los hates, por lo general, no necesitan esa información para trabajar correctamente. Muy bien. ¿Ustedes, muchachos, qué opinan? Joseph, Jun, José. Yo trabajo, mi equipo lo trabajo en Large. Y como saben, cuando se trabaja de esa manera, entra más información a las bocinas. Entonces, cuando yo adquiero el ABR pasado que tenía, veo que trae esa herramienta pues,
trae una herramienta como para decidir qué tanto grave, o sea, independientemente del crossover, este, para saber qué tanto grave quieres que le entre a tus frontales, central, surround y Atmos. Entonces, cuando yo le aplico y me voy a LFI plus main, porque ese es el corte que hace para los graves y las frontales, Ujú. cuando yo logro ya tener todo así, escucho muchas más cosas que cuando los tenía más cortados. ¿A qué se debe? ¿Respondo yo? Me No, repite la pregunta, dice Braulio. En sentido, Oh, la pregunta sí, de... responde Braulio, Ok. ok, sí. porque pensamos que puede ser parte de la acústica, ¿no? Sí, claro, Pero aquí sí, es donde queremos tu opinión. sí, claro. Miren, cuando nosotros ponemos un crossover, ¿qué es un crossover? Prácticamente, dependiendo si lo ponemos arriba, en las frecuencias altas o bajas, Ujú. prácticamente es un low cut o un high cut. No sé si han escuchado esto, que es un Sí. corte de graves o un corte de agudos. ¿Lo han Ujú. Ahorita te voy a escuchado? preguntar algo respecto a eso. Sí, sí, sí. Sí. Ujú. Entonces, cuando nosotros ponemos un crossover, que es prácticamente, por ejemplo, a partir de los 100 Hz, por así decirlo, Ujú. realmente estamos haciendo un low cut y estamos haciendo que todo lo que esté por debajo, y obviamente dependiendo de los decibeles por octava, no sé si Ujú. alguna vez has escuchado de eso, Sí. pero dependiendo de los decibeles por octava, es Están como va rápido. decreciendo, Ujú. Va es como va bajando. decreciendo esta cantidad de información. Entonces, si nosotros, por ejemplo, ponemos en full range cualquiera de las bocinas, Ujú. independientemente si es lo correcto o lo incorrecto, no creo que haya una forma en específico siempre y cuando les funcione, Ujú. pero por lo Ajá, general o exactamente. por lo general o por lo convencional y con un sistema que esté ubicado, realmente las frecuencias bajas las trabaja el subwoofer. Obviamente teniendo un solo subwoofer es complicado porque solo tienes una fuente y si tú lo pones acá, no hay forma de encontrar que una sola posición te funcione para todo, ¿no? Entonces, a veces se opta e incluso los receivers optan por mover esos crossovers, porque si nosotros, por ejemplo, nos vamos a los detalles de THX, ¿no? Que te Ujú. dice los crossovers van a partir de las frontales, creo que 80. 80 si no estoy mal, o Ujú. todas son 80 Ujú. algo así comenta, ¿no? Este, realmente eso es tomando a consideración de que el punto o el sweet spot que tú tienes está en el lugar pues más óptimo o está bien, ¿no? Ujú. Sin embargo, en una casa, en un cuarto pequeño, es difícil de lograr esta situación y Ujú. podemos mover el crossover. Entonces, si nosotros tenemos puesto full range, pues eso dice que le va a llegar toda la información a todas las bocinas que lo tengan. Pero, Ujú. por ejemplo, si tenemos una bocina de surround, que realmente no necesitamos una bocina con un speaker muy grande, un speaker de 4.5 o de 5 pulgadas, está hasta sobrado, ¿no? Ujú. Está bien, es lo suficiente. No quiere decir que no se pueda poner una torre de surround. Hemos visto en imágenes de, de internet que hay Ujú. gente que tiene puras torres en todos lados, ¿no? Ujú. Obviamente tiene un espacio mucho más Yo las grande. he visto colgadas de techo Güey, usando madre. Sí, para Atmos. sí, sí, sí. Damn. Sí. Entonces, obviamente, en un espacio muy grande puede valer la pena y va a depender de cómo en donde lo estamos escuchando resuenan las frecuencias bajas. Ujú. Ahora, hay que tener en consideración que si yo pongo un micrófono y hago una calibración y veo cómo responde ahí, Ujú. si yo ya tengo la frecuencia sonando ahí y yo le agrego otra, no significa directamente que va a sonar mejor, porque la frecuencia ya la tengo, muy seguramente se va a sumar con la otra y realmente hay veces que dicen, no, es que meter 6 subwoofers es mejor que 4, o 8 son mejor que 2, o 2 es mejor que uno, por lo generalmente sí, ¿no? Ujú. Pero muchas veces ya no es tanto la cantidad, es la uniformidad que estamos buscando en el sonido por todos lados. Claro. Ahora, el subwoofer, al ser omnidireccional, según la teoría, las frecuencias bajas es muy difícil percibir de dónde vienen, porque realmente rebotan por todos lados. Y las frecuencias altas son direccionales. Ujú. Escuchamos y es más fácil identificar de dónde vienen. Ujú. Obviamente, si tenemos un subwoofer a un lado que está retumbando, sabemos de dónde está viniendo, Oye, ¿no? ¿Dónde Entonces, oye, está? ajá, Braulio, yo tengo una pregunta, fíjate que aquí había tenido un tema este fin de semana con los muchachos
Fíjate que cambié de posición mi subwoofer Sí. y se me creó ¿Nulo o...? una cancelación ahí. Mm, Sí. Entonces, yo tenía mi subwoofer del lado derecho frente a mi rack, Ujú, pero tenía el Hi-Cut que tiene mi panel delantero de mi subwoofer, tiene Hi-Cut. ujú, ujú, Entonces, ese lo tenía por recomendación a lo que está de 40 a 140. Lo tenía a 140 y sí. en la configuración del ABR lo normal a 120 Hz, que es como se usa. Sí. Pero porque modifiqué la sala, porque también soy un poco de estética y esas cosas, lo puse en una esquina. Yo dije, no, pues aquí en la esquina va a estar sabroso. Sabes que me voy llevando a la sorpresa y que pues me lo cancela todo. ¿Y qué Sí. crees que hice para solucionar ese tema? Por ahí había visto algunas recomendaciones y me decían, no, pues, ¿sabes qué? Chécalo en la configuración del ABR en los metros y pues bueno, aléjalo, virtualmente aléjalo y tú vas viendo o acércalo cuando mínimo, máximo metro y medio. No lo acerques más. Ujú. Desafortunadamente esa configuración no me dio resultados. Pues ¿sabes qué me dio resultado? Y quiero que me expliques aquí qué sucedió, a ver si puedes. Sí. Resulta que el Hi-Cut lo bajé a 60. En lugar de dejar lo que es la recomendación correcta 140, lo bajé a 60. Vámonos, que me empieza a dar unos graves profundos. Y ahí Sí. es donde se compuso mi temática, sin mover el buffer, que Sí. usualmente cuando arreglas una cancelación, pues es también a través de la calibración o a través de que mueves la bocina. La mueves de Claro. posición, dices, ah, aquí es donde mejor suena. No la moví y me lo arregló el Hi-Cut del subwoofer. Claro. Ok. Acá hay varias opciones. No sé qué bocinas tengas frontales, pero si hablamos de un sistema específico por lo general, si el Ujú. subwoofer no está tratando todas las frecuencias o todo el espectro de frecuencias graves, es muy posible que las frontales o las torres que tengan lo estén trabajando en conjunto. Entonces, cuando tú mueves digamos, el crossover o el high cut más arriba o más abajo, también tienes que ver cómo está el crossover con respecto a las bocinas. ¿Por qué? Porque si las bocinas también te reproducen ciertas frecuencias y se cancelan con las del subwoofer, ujú. puedes tener problemas. Es posible que cuando moviste el crossover y prácticamente bajaste el high cut, esas frecuencias ya las estaba trabajando las torres y ya no había esa cancelación. Eso es Ok, una posibilidad. lo tengo yo, las torres las tengo en small y las Ujú. tengo a 70 Hz. Sí, Usualmente lo recomendable es 80, pero la tengo a 70, es de 3 vías la torre. Ok. sí. Ahora, consideremos también, no estoy seguro si este es el dato exacto, pero por lo general las frecuencias LFE e incluso el subwoofer que tengo, que es el SBS, el SB3000, Oh, por default el LFE viene a 250 en Hz, que es lo máximo que según las especificaciones de este subwoofer trabaja, desde ujú. 250 hacia abajo. Entonces, todo, lo curioso del audio es de que es un conjunto de frecuencias que trabajan armoniosamente en Ujú. teoría y no es como que solo esta frecuencia me va a dar todo este sonido, ¿no? El conjunto de cierto rango va a hacer que escuches las cosas pues a lo mejor un poco más nítidas o un poco más fuertes, un poco Completo. más bajas, exactamente. Entonces, Oye, ajá. sí. No, ¿Qué? adelante, No, adelante. perdón, Ahorita. perdón. Entonces, que hayas movido hacia abajo es probable que los nulls no solo son, o sea, sí son por bajar frecuencias, pero no es el único problema que podemos experimentar. Así como hay nulls que hay cancelaciones, también pueden haber sobreexcitaciones. Ujú. Y ahí es cuando empiezan los problemas de boom o los problemas de lodosidad, que a veces no entendemos lo que está pasando porque suena sucio. Decimos que los graves no tienen definición, como tú me dijiste, ¿no? Entonces, cuando empiezas a cortar esas partes, pero no lo sabemos, y empieza a bajar como ese exceso de energía en ciertas frecuencias, podemos limpiar, se subestima mucho, pero podemos limpiar el sonido porque puede ser que esté proviniendo de otros lugares. No sé si me explico con, con, Pues, con o sea, esto. Sí, pero sí. te refieres que el high cut me está limpiando.
es posible que te esté limpiando Ok. con estar resonando Te con está otras diciendo, cosas. Eric, que estás reproduciendo también bajos con las torres. Entonces tú, al tener el high cut más alto, estás encimando frecuencias y eso te lo está ensuciando. Si tú tuvieras un crossover más alto en tus torres, probablemente no necesitabas bajar hasta 60 o 70. Sí, Posiblemente te realmente, podrías quedar en 80. sí, prácticamente sí, porque realmente, y eso es un poco tedioso, sabemos que es un poco tedioso estas situaciones, porque hay veces que escuchamos, entramos al menú, cambiamos, volvemos a escuchar, regresamos al menú y hay Ujú, veces que estar jugando con todas estas situaciones, No, es divertido. a veces es difícil llegar a la conclusión porque ocurren los efectos y, perdonen que lo diga, pasa mucho el efecto placebo. sí. Hay veces nosotros ya no estamos seguros en Ujú, dónde está, ya no tenemos una coherencia ujú. y decimos, yo creo que es aquí y a lo Ah, mejor queda peor y al día siguiente que lo escuchamos, ahí no es como estaba ayer. Entonces, Sí, Ujú, es, sí ujú, pasa, entonces total. eso es un poco lo complicado de hacer las cosas a oído. No digo que esté mal, no digo que no se pueda lograr ujú, quizás, pero pasa mucho ujú. esta cuestión de es, placebo. es, Eh, ajá, sí, muchachos, ¿algún comentario? Sí, Home Cinema Pasión hizo dos comentarios respecto a la misma pregunta. Uno de ellos hablando, Joseph, chequea tus mensajes que te mandé algo. El segundo mensaje es, ¿a qué se deberá ese problema mío en mi sonido envolvente? Otra cosa que se me olvidó decir es que ayer cambié mis bocinas apuntando hacia atrás y se resolvió, pero al colocarlas como debe se pierde. El otro comentario que dice es no, o sea, se oye plano, el efecto envolvente típico de un sonido en desfase. Le mandé una foto a Joseph cómo estaba colocada mis bocinas surround y cómo quedaron cuando se resolvió ese tema. Díganle. ¿Son los únicos tienes, comentarios que No, no, hay? hay más, pero ese ¿Hay era más? como el comentario, Ok, ahorita que conteste Braulio alguno de ustedes y nos vamos otra vez a sí, los comentarios para perfecto. terminar todos. Ujú. Ujú. Adelante. Creo que me parece que las tenía así, Toden. así, y luego las movió hacia atrás, y fue cuando se le resolvió. O ok. sea, las tenía como en punto de Las, escucha. las tenía así, De en frente. punto de Ah, escucha, y las hizo así, y creo que ya es cuando ya se le resolvió. ok. Ok, Bueno, una forma también de que funciona es cuando pones en forma de X con las de enfrente. Ah, ok, ajá. Sí, Entonces no sí, sé sí. si eso fue lo que hizo. No, no, haz de cuenta que aquí está, Ujú. y en X, Sí. entonces ya fue cuando las movió así, cuando ya se le resolvió. Entonces a lo mejor sí pudo haber sido que formó la X, José. Ok, entonces, para yo entender, ¿te refieres así hacia su punto de escucha? Hacia su punto de escucha, o sea, Ah, hacia su punto de escucha exactamente. ok. Sí, claro, bueno, pues puede tener lógica, ¿no? Que ya Sí, la está apuntando totalmente. directo, la está apuntando directo. Ajá. De hecho, cuando haces esa X, el sweet spot se te amplía un poquito. Ok. Ya no Mm. tiene que ser tan preciso. Ok. a mí me quedó una duda. ¿Se le solucionó cuando las apuntó hacia sus oídos? Sí, hacia el punto de escucha, ¿no? Según dice. Sí, pareciera que quedarían a sus oídos, Ok. Braulio, a la Los foto que me surrounds. mandó. Ok, Los sí, o sea, surrounds. digo, lo ideal es de que prácticamente todas las bocinas y principalmente las surrounds y las hates Mm. apunten directamente al punto de escucha porque las frecuencias que generalmente reproducen y también con la dispersión que tienen prácticamente son direccionales Ujú, y si las movemos podemos salirnos del axis o de sí, en inglés es o el axis, el eje de la ujú, bocina, ¿no? ujú, Cuando la Ujú. bocina no tiene suficiente dispersión, el cono prácticamente se cierra y podemos salirnos y prácticamente muchos detalles los podemos perder. Perder. Incluso, incluso la cuestión del tratamiento, aunque los paneles en cierta medida ayuden con las frecuencias bajas, también nos ayudan a controlar la espacialidad y la imagen que genera. Por ejemplo, ujú, en estéreo, en un sistema estéreo, por ejemplo, de los frontales o en cine, los frontales que tenemos, los paneles que tenemos de material poroso como lana de roca, lana mineral, ujú, nos ayudan a controlar esa imagen estéreo y precisamente las primeras reflexiones, que es lo que también de lo que quería hablar, ujú. es lo que nos pueden cancelar
cómo percibimos el ambiente, Ujú. porque las primeras reflexiones, por lo general, eso es lo que afecta, ¿no? La espacialidad y la imagen estéreo que podemos tener. Tengo una pregunta al respecto. En ese aspecto, ¿sería más conveniente insulación o dispersión en los primeros puntos de reflexión? La ganaste, chavalo, ¿por qué haces eso? Tengo aquí como una lista de las cosas que quería y dentro de eso Ok, hablo un poquito de eso. perfecto. No, Cuando no está llegue el tan tema. amplio realmente, lo estoy tratando de sintetizar, Ujú, pero sí como que hablo qué es lo que corrige un poquito cada cosa ujú. y al menos al inicio, cuando el presupuesto no es tan alto y queremos como que ir mejorando poco a poco, como que tengo bueno, yo recomendaría tratar esto y esto para tratar de corregir ciertas cosas, ¿no? Ok. De todos modos, no sé si quieren que continúe un poquito con eso o algo estaba respondiendo de lo que habían preguntado. Vamos a los comentarios Vamos a los para comentarios. Sí, vamos cubrirlos. con los comentarios y regresamos, Ok. porque ese tema está bueno. ¿Cuándo Sí. elegir difusión sobre... Insulación. Bueno, dale. Qué sé yo. Jorge A. Sánchez, saludos maestros, masters, dice Jorge él. Sánchez, Jorge, ¿cómo Saludos. estás? Isidul dice, ahora sí, Braulio, tranquilo, no te aceleres, con mucho temas. Ignacio Abraham Castillo, saludos a todos, saludos Ignacio. Gracias. Saludos. Jorge A. Sánchez dice, un null en audio es la cancelación total o casi total de una señal sonora, provocada cuando dos ondas idénticas, pero con polaridad invertida, 180 por 180, fuera de fase, se reproducen simultáneamente. Ok. Sí, correcto. Ok. Sí. El otro comentario es del mismo Jorge A. Sánchez. Sumando sus amplitudes positivas y negativas para dar como resultado silencio. Es una técnica usada para verificar la identidad entre dos archivos. Muy bien, Jorge. Sí, Gracias. Y correcto. sí, diga. De hecho, si tuviéramos dos archivos que son idénticos, como él comenta, y los reproducimos en el sistema, y nosotros literalmente a uno de esos archivos, literalmente solo presionamos el botón de invertir polaridad, se cancela y no debemos escuchar absolutamente nada, si los archivos son totalmente idénticos. Entonces, prácticamente es eso lo que él dice. Ok. Ok. E ¿Eso es Isildur, cancelación por geometría o cómo es eso? Es porque si nosotros tenemos dos archivos, prácticamente lo que él comenta es de que cuando están en fase, prácticamente todas las ondas que tienen, por decirlo, y lo vemos como que en el espectro, deben de ser totalmente idénticos. Y si nosotros hablamos de que las frecuencias se cancelan cuando se invierten, porque prácticamente es como tuviéramos ondas de mar, ¿no? Se hace mucho esta analogía. Ok. Cuando tenemos una onda de mar y tenemos otra que viene en el sentido contrario, cuando las dos convergen y están en la cúspide, se suman. Pero ¿qué pasa cuando viene una por arriba y viene la otra por abajo y se juntan, se cancela. cancelan y quedan así? Entonces, Oh, se hace esta analogía porque realmente si tienes un archivo idéntico al otro, los reproduces al mismo tiempo, vas a sumarlas y en teoría las vas a escuchar hasta más fuertes. Pero si tú inviertes la fase de una, como es idéntico, se va a cancelar absolutamente todo y no debes de escuchar absolutamente nada. nada. Sí. O sea, Y que es el interesante. mismo sistema que se usa en el semitrenzado de los cables cuando las dos señales son idénticas, ¿no? Pues es similar porque el semitrenzado, por ejemplo, cuando hablamos de cables UTP o cosas así, o por ejemplo, en los cables balanceados, que son los que conocemos como los XLR o conocidos como Canon, digo, que sea XLR no significa que siempre va a ser balanceado, pero si estamos hablando de una Bien. señal balanceada, prácticamente es el fundamento que usan. Envía la señal normal y envía una señal, la misma señal, pero con la fase invertida. Prácticamente el equipo ya sabe cómo tratar una señal balanceada y elimina el ruido. Sabemos entonces, eso lo que hace es una forma muy burda de explicarlo, pero Ok. básicamente es eso, es la señal normal, la señal con la fase invertida, hace el proceso, cancela y por eso con las señales balanceadas podemos tener largas tiradas de cable sin interferencia y sin problema. Ok. Perfecto. Isildur dice, por eso no me gusta mover el sub, porque ya no queda igual y le voy a sufrir para acomodarlo. Y después llorando. Home ¿Quién Cinema más? Passion dice, no le entendieron cómo las puse.
parece que un poquito diferente. O sea, como- que nos está regañando. Sí, mejor sí, que no, explique, claro, que claro, mejor que claro. explique, por favor. Entonces las sacó de fuera de eje, las puso hacia atrás y está utilizando un sistema más difuso, ¿no? Ya le mandé mensaje a Eric sobre mi tema con los del surround. Ojalá él sí pueda. No, broma. Surround. Ojalá le pueda ver después. Isildur dice, una pregunta. Ya me voy a 5.1. Ah, qué bueno. Pero los surrounds va a quedar pegado a la pared. ¿Hay algún problema? Yo diría que sí. ¿Pero qué Pues, opinan? Hasta no que sé. pruebe, hasta que pruebe. Ok. Solamente. Hay sea, algunas surrounds que tienen la salida de aire enfrente, eso te Oh, permite también. ponerlas pegadas a la pared. También, sí. Eso Sí, sí. de hecho hay surrounds y quiero como enfatizar un poco en lo que dije anteriormente, Ok. que muy probablemente si pudiéramos tratar acústicamente, básicamente el cuarto de forma básica, Ujú. los surrounds no deberían de tener tantísimo problema con la cuestión de que estén tan separadas o cercas de la pared, porque las frecuencias que van a tener este problema directamente son las bajas. Ujú. Y con un tratamiento a las surrounds no les deberían llegar frecuencias tan bajas como para que te generen un problema de esta situación. De todos modos, poniendo paneles a los costados, no tiene que ser muchísimos, de hecho voy a hablar un poquito de cuántos necesitamos a lo mejor y qué necesitamos hacer, Ok. pero en lo particular yo no veo que haya tanto problema porque los cuartos a veces son pequeños y en los cuartos pequeños realmente no necesitamos una bocina enorme. Podemos tener un surround de 4 pulgadas y Ujú. es suficiente, ¿no? Como para hacer el efecto que cumple este surround. Entiendo. Ok. Ahora, pues también es importante el tema de la altura, ¿no? Del surround. Qué tan Sí, claro. conveniente sea y que también siempre esté direccionado al punto de escucha. Dice, Sí, tiene el totalmente. porte, lo tiene atrás. Oh, ¿Es una bocina grande? Eso pues es otra debe ser de pregunta. 13 o 16 centímetros. Ujú. Entonces necesitará que al menos unos 10 centímetros de separación es suficiente, ¿no? Pues va a depender porque realmente digamos, si tiene el low cut lo suficientemente alto, muy seguramente las frecuencias que van a salir por ese porteado ni siquiera le van a afectar directamente Ándale, al ok. problema. ándale, puede ser. Ujú. Pero y si quiere hacerlo large como el amigo Joseph. Pues, pues va a depender mucho porque cuando las ponga large y luego si corre la calibración y le hace el low cut, Ujú. prácticamente no va a reproducirla, o sea, aunque lo tenga ahí, ¿no? Ok. Entonces, No, y es que muchas veces Yo, me ha pasado que ocupo, por ejemplo, empezando con bookshelf de 13 o 16 como frontales al frente y luego traigo torre y esas que ocupaba como frontales ya las coloco como surround. ¿Qué ibas sí, a decir, claro, José? muy válido. que va a depender mucho también su capacidad de sus Las bookshelves, bocinas, ya. qué frecuencia pueden reproducir sin meter distorsión, ¿no? Te- Entonces a veces no tiene que tener ni siquiera 80, con 90 o 100. Ujú. Tengo una Sí. preguntita rápida cuando termine ahí contestar la pregunta. Adelante, José. adelante, adelante, Jun. De una vez. Hay unas frecuencias donde los graves ya dejan de ser omnidireccional o es como en una serie de frecuencias. Pues al menos por lo que yo he leído, Ujú. no he encontrado una fuente Oh, o ok. varias fuentes en Ujú. donde todos lleguen a Al un mismo. punto, ¿no? Ok. Unos hablan que, por ejemplo, los subwoofers que son a partir de los 250 y empiezan a bajar, porque Ujú. realmente ya lo pueden tratar otras cosas, ¿no? Ujú. Lo que es un hecho es de que al menos si yo tuviera que elegir un rango de en dónde me empieza a preocupar esta situación, Ujú. es como que a partir de los 150 o por Ok. ahí, porque por lo general empiezas a poner ahí el crossover con las demás. Ujú. Obviamente si ya ubicaste como las bocinas, ya mediste y te empiezas a dar cuenta que los problemas están ahí. Ok. Ojo, no quiere decir que a partir de acá, Ujú. aquí es omnidireccional, aquí ya no. Ok. Recordemos que el audio es progresivo, ¿no? Lo que es Ujú. un hecho de que las agudas son direccionales, no son. Pero conforme va Bajando. avanzando, digamos, Ujú. todo el espectro, hay un punto en el que se empieza a volver direccional o menos direccional Ok. o más omnidireccional, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Yo quiero ¿Listo? hacer una ¿Alguna? pregunta con otro tema. Dice Jorge A. Sánchez. El famoso home en algunas eh, tor- tomamesas me aparece. Tornamesas. Oh, tornamesas. Me aparece cuando enciendo el subwoofer. ¿A qué se debe? ¿El home? El No, home. no entendí esa parte. Es un. Sí, conexión a tierra, debe de tener una mejor conexión a tierra. Ujú. Se refiere al zumbido, ¿no, José?
Sí. Ah, el hum, el ruido. Ok, el ok, ruido. ok. Ya. Por ejemplo, en esa parte es muy importante y es muy subestimado de verdad precisamente la conexión a tierra. Yo, por ejemplo, en todo el sistema que tengo acá, tengo literalmente al menos los contactos de este cuarto Ujú. con directamente a tierra. O sea, tengo tierra física en este cuarto. Sabemos que en México muy raro que tú te entreguen una casa y tenga tierra física, ¿no? O sea, Ok. viene neutro y viene la fase. Ok. Pero yo en todos los contactos tengo una línea directa que tengo una varilla Copperware que está puesta en la tierra y Ujú. literalmente hice el hueco y Ujú. todo el equipo que yo tengo acá está aterrizado a lo de allá. Una, por seguridad, No, yo porque sé, claro. porque podrás tener el mejor regulador, pero si no está aterrizado y tu equipo carísimo no lo cuidas, a la lluvia o al trueno no le Adiós. va a interesar tampoco, ¿no? Entonces, es muy importante. Segunda, las cuestiones de ruido. Totalmente recomendado. Al menos yo, por ejemplo, que trabajo con música, con ganancia, amplificadores de guitarra que son muy fuertes, muy potentes y son muy susceptibles al ruido, Ujú. ayuda muchísimo con estas cuestiones de home. Eso que escuchamos, porque una cosa es el ruido de potencia, cuando escuchamos el ps, que es el amplificador, el sonido de potencia, y otra cosa es el home, como él menciona. Entonces, puede ser una cuestión de aterrizaje, porque si en una casa tenemos prácticamente un solo circuito, eso se da mucho en casas por ejemplo, interés social. Aquí no se habla de que cuál es buena y cuál es mala, sino como un ejemplo de casas convencionales Sí. te dan pues dos circuitos, ¿no? Lámparas y contactos. Y tienes el refri, tienes el microondas, tienes estas cosas. Todo un cañón. Empiezan los ruidos muy famosos EMI y demás cosas que compras tus acondicionadores de corriente que te ayudan a limpiar con filtros estos ruidos, ¿no? Ujú. Pero al final del día, digo, si hay la posibilidad de traerte una conexión, no sé, que compres un cable de uso rudo desde el break de tu casa Ujú. y tienes una línea únicamente para tu cuarto, la aterrices. O Ujú. sea, de verdad yo les digo que vale totalmente la pena, o sea, totalmente la Yo pena. tengo un comentario al Qué más respecto. preguntas? No, Ah, sí, sí, tengo un dime. comentario al respecto. Para los que quizás tengan la posibilidad de con los breakers. Yo tuve un problema de ruido también en mi equipo cuando yo empecé a investigar por el internet y ellos explican. Obviamente, si solamente puedes mantener todo tu equipo en un solo breaker, mejor. Pero si hay más cosas y no quiere que tumbre el breaker, recomiendan de poner el breaker al cruzar el mismo breaker para que la polaridad, no recuerdo la palabra, los términos correctos, puedo decir polaridad, están la misma, entonces no causa un ground loop. Entonces eso fue lo que yo Hay, terminé haciendo. Hay algo que se llama ground loop, que es de Ujú. lo que tú hablas, Ok. y este ground loop lo que hace es de que cuando tienes, digamos, algo conectado a tu toma corriente Ujú. y tu toma corriente está conectado a otro y con ese otro equipo lo conectas, Ujú. te genera un loop Ese de mismo. tierra y Ujú. te mete un ruido interminable. También Ujú. en la Sí. caja del Switch Ujú. muchas veces viene, creo que es una L, el otro no sé qué es, pero no puedes conectar los dos al mismo, tiene que estar uno en uno y otro en el Ese otro, mismo, sí. Sí, para a que, veces, no a recuerdo veces cuál es la otra letra, Mm. pero son dos corrientes parecidas, entonces tienes que cambiarlo, no debe estar en la misma. Ujú. No recuerdo bien ahorita esto Sí, porque exacto, sí. eso lo leí hace, Hace tiempo hace yo también. bastante tiempo. Yeah. Y luego llega este tema y digo, ok, ¿dónde lo dejé? ¿Dónde lo Ujú. dejé? ¿Qué Ujú. más Pero comentarios tenemos, Jun? Yo quiero hacer una pregunta. Así las tengo, como José dijo, dice Home Cinema Passion. Las Ah, muy bien. saqué de eje mirando hacia la pared de atrás. Ok. Ok. eso le soluciona el problema, por lo que entiendo, Sí, eso fue lo que yo, apuntarlas hacia sí, atrás. eso fue lo que yo entendí también. Pues a lo mejor, como no sé si qué tratamiento tenga atrás, pero si la pared es lisa o incluso puede tener reverberación, Ujú. puede ser que esté, esté dando el beneficio de que la reverberación o las reflexiones que tiene ahí le hagan sentir que se siente más grande o más lleno. Ok. Pero no es lo ordinario que no esté apuntando a los oídos. Habría que Bueno, ver cómo está el Ujú. cuarto, quizás, vamos ¿no? a recomendarle a Jorge que no se esté robando la luz también, porque pues por ahí le puede estar generando. Oh, dice ¿Qué otro Jorge, comentario? gracias, dice Jorge. ¿Qué otros Este comentarios tenemos, Jun? moderador MC, saludos a todos, saludos moderador. Saludos. Home Cinema Passion, así las tengo afuera. Ok,
Dice Home Cinema Passion. Entonces, así Ya, como Home las Cinema tengo, Passion, que no delata ya. así como las tengo fuera de eje mirando hacia afuera, es como es afuera, no es un acomodo erróneo. Es pregunta. No hay problema fuera de lo estético por mí si las dejo así. ¿Qué opinan? O sea, No, Sí, ya lo no, ¿Pero qué resultó. tiene? ¿7.1 normal o tiene un 5.2 o qué es lo que 5 está usando? 5.1. Sí, porque Pues no el creo que otro haya fue que lo tanto. mencionó el Ahora, porque 5.1. puede ser que sea un problema de delay, ¿no? Que la reverberación en la pared Ujú. le esté llegando un poquito más tarde y se esté ajustando al sistema. Mm. Eso. pueden ser varias Es alternativas. Digo pared lisa que, y tengo dos difusores atrás. ok, ahí la cuestión de los difusores. ¿Qué es lo que hace el difusor? Cuando llega la señal y por lo general trabaja en frecuencias altas o por ahí medias altas, Ujú, pues prácticamente hace que las frecuencias ya no sean tan direccionales, ujú. se difusen y escuches como que un espectro o una imagen estéreo un poquito más Más amplia grande. quizás, ¿no? Entonces, eso puede ser una cosa. Digo, lo convencional es que estén direccionadas a ti porque se ve en todos lados o layouts que pues las frontales o los surrounds estén dirigidos a ti. Pero digo, si le funciona y le soluciona el problema de su cuarto en ese momento, Ujú. digo, ¿quiénes somos nosotros para decir que está mal, Claro, no? sí, 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 sí. Yo le puedo recomendar Totalmente. una doctora para que le vaya y se limpie las orejas a ese Gabriel, por favor. ¿Qué más tenemos, Jun? Dice Isildur, yo tengo tierra física aquí donde vivo. Hay muchas subidas Subidas. subidas y bajadas de electricidad. Nunca tuve ruidos electrónicos. Fue por seguridad. Y puso el bombillo prendido. Ok, Sí, bueno, pues, buenísimo. pues sí, la verdad es que tiene mucha suerte, sobre todo estando aquí en México. Sí, me imagino, sí. Bueno, Bien, señores, hasta pues, ahí terminaron los comentarios por hasta ahí, ahora. pues vamos a pasar que, vámonos a un siguiente tema. Vamos al tema de, No quedamos con la respuesta. ¿Cuándo debe de escoger Oh, sobre lo que es Dilo tú, John. el difusor y la insulación. Ok, respondo sobre esa parte, como cuál es el orden que yo pensaría. Ujú, Ok, más allá de llegar a cuál es mejor o cuál otro, como ustedes dicen, cuál ujú, debemos escoger, ujú, primero tomaría en cuenta cuál es el orden de pasos a tratar ujú, y por lo general, obviamente hablando también del presupuesto que tenemos, es tratar primero las frecuencias bajas antes de llegar a la difusión. ujú, ¿Y qué se diferencia entre poner difusores, poner paneles de material poroso, poner paneles de membrana? No sé si alguna vez han escuchado de los paneles Que de son membrana. los activos, ¿no? No realmente, más que activos. Como resumidas cuentas, ¿qué es un panel de membrana? Un panel de membrana nos permite, por ejemplo, tratar nulls mm, directamente. ok. ¿Qué es lo que hace? A diferencia de un panel, no sé si puedes poner, John, la imagen, la primera que pusiste, la blanca, para que quede como que un poco más claro. La primera imagen que pusiste, Esta. esa imagen. Esta es una página que nos permite, ya tiene las fórmulas ahí, para calcular cuánta efectividad tienen nuestros paneles con ciertas frecuencias. La vez pasada habíamos platicado si el panel debe ser de 4 pulgadas, de 2 pulgadas, si Mm, tiene el gap entre la pared y el panel, ujú, cuánto beneficia y cuánto no beneficia. ujú, Hay que tener en cuenta que los paneles porosos como los que yo tengo aquí, si se dan cuenta a partir de qué será, de 200 Hz, 250, empiezan a tener una caída. ¿Qué ujú, significa? Que prácticamente el coeficiente de la absorción de esas frecuencias no les empiezan a hacer ni cosquillas. ¿Ok? Entonces, estos paneles nos empiezan a ayudar en frecuencias medias bajas por ahí ujú, para la cuestión de la imagen estéreo, cómo las percibimos, pero directamente ayudarnos con un null, prácticamente no le va a hacer ni cosquillas a una frecuencia. O sea, ujú, si los paneles en orden, como de tipos de paneles, ¿no? ujú. Panel de cartón de huevo, no sirve, no ¿Oh, no sirve. sirve? Oh, ok. Y, y perdón que lo Ni como diga, difusor. como difusor, vamos a decir que sí, ¿no? Mm, Porque por la misma forma nos ayuda a Ajá. difusor, pero como tratamiento de frecuencias bajas,
no funciona, no le hacen ni cosquillas a a la frecuencia, ¿no? Vamos después a los paneles de hule espuma, los que pegamos directo, que tienen formas trapezoidales y cosas así de línea. Para frecuencias bajas no funciona. Okay. Para frecuencias altas nos puede ayudar, es el típico aplauso, ¿no? Yo en mi cuarto hago un aplauso y no escucho eco, Okay. pero un aplauso no baja como un subwoofer, ¿no? Nos ayuda con esas partes. ¿Qué pasa si llenamos un cuarto de este tipo? Podemos matar prácticamente las frecuencias altas. A veces necesitamos un poco de la naturalidad del cuarto para que no escuchemos las cosas tan secas. Eso también es importante, ¿no? Sí. Ok. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Y eso es como que explicación muy rápida, muy burda del por qué o no. Como difusores, pues puede ser que sí, ¿no? Por las formas que tenga ya. Pero pues, por lo general los difusores, pues a veces los hacen de madera y les ponen muchas formas y demás para precisamente eso. Después, los paneles, por ejemplo, de material poroso, como los que yo tengo, que prácticamente se hace un marco de madera y le pones dentro, puede ser lana mineral, lana de roca. La lana de roca me parece que eso se usa más en Estados Unidos. Sí se consigue aquí, pero es un poquito más cara. Hay lana mineral de la marca Owens Corning, no sé si han escuchado de ella. Fibra de vidrio también puede funcionar. ¿Cuáles las desventajas entre una y otra? Lana mineral te sirve muy bien para acústica, pero es complicada de tratar en el sentido de que hay que ponerse guantes y una vez colocado no pasa nada, pero es tóxico, ¿no? Digo, tóxico en el sentido de que lo trabajas bien y no te pasa absolutamente nada. Lo mismo con la fibra de vidrio. Ahora, esta página o esta imagen está pensado para ver, es calculadora de material poroso absorbente. ¿Qué significa? Que es para lana mineral y lana de roca y fibra de vidrio, ¿no? Y en la primera parte en donde dice Absorber One, prácticamente nos dice el grosor del absorbente, la resistividad del aire y el air gap que tiene entre el muro y una cosa, entre el muro y el panel. Y yo puse ahorita dos ejemplos con el absorbente 1 y el absorbente 2. Prácticamente ambos paneles son de 4 pulgadas de grosor. La resistividad del aire es de 10.000 de la fórmula que tiene de PA sobre punto S entre metro cuadrado. Esto, cuando nosotros compramos un panel, de hecho había preparado aquí qué tipo de panel es el que podríamos comprar y realmente cuánto nos podría salir en cuestión económica hacer unos 6, 8 paneles que funcionen bien y ver cómo no es tan caro realmente. Pero bueno, la norma estándar, al menos para un panel que viene en una eficacia de 40 kilogramos por metro cúbico, me refiero a la densidad del panel, porque así cuando lo compras así viene qué tan denso es este material. Prácticamente se convierte y el que yo les digo es en 10.000, que es la resistividad del aire. Es un promedio, puede variar de 8.000 a 15.000. No demos muchas explicaciones de esto, pero es como que más o menos la idea, eso, ¿no? sí. Para el material común de aquí. Y el air gap, pues ya dije, es la separación. Fíjense que con solo poner no es una norma, pero así se pone normalmente, que la separación que tienes de la pared entre tu panel debe de ser del 50% del grosor del panel. Yo los paneles que tengo acá son de 4 pulgadas y tengo una separación entre el panel y la pared de 2 pulgadas. O sea, es decir Prácticamente que también. forzosamente sí se requiere una cierta distancia entre la pared y el panel. Es lo más No, recomendable. no forzosamente, pero ayuda Sí, bastante en cómo va a responder el panel. Por ejemplo, en la parte de abajo tenemos dos gráficas. La verde es la del absorbente 2 y la azul es del absorbente 1. Si se dan cuenta, tengo un poco menos de coeficiente en los 400 Hz, pero tengo más absorción por debajo de ella y por ejemplo el absorbente 2, la caída es más abrupta con respecto al otro. Entonces, es ver un poquito, bueno, qué quiero y qué no quiero, pero si se dan cuenta, tan solo con separar el gap, se mueve esa gráfica más hacia abajo. Entonces lo hacemos un poquito más efectivo en ciertas frecuencias. Sin embargo, no debajo de los 200 Hz, por ejemplo, ya estos paneles no les hacen nada. ¿Por qué se mueve el subwoofer? Porque como el panel directamente no me lo va a solucionar y digamos, frecuencias no son tan direccionales,
prácticamente es complicado. Y ahí es donde entran los modos de un cuarto. No sé si han escuchado de los room modes. Ujú. ¿Por qué menciono esto? Porque va todo de la mano. O sea, Ok. prácticamente es necesario mencionarlo. Ujú, En la siguiente imagen, otra blanca que te puse ahí, Jones, ujú. es para detectar dónde están los nulls y cómo los podemos buscar de una forma general. La siguiente, la siguiente. Vamos a ver. Um, Hay otra, esa. Esta, ok. Esta página se llama AmRock. Es una página que por procesos físicos te dicen en dónde más o menos van a estar los modos de un cuarto. ¿Qué es un room mode? ¿Qué es el modo de un cuarto? Tú tienes ciertas dimensiones, tienes ciertas alturas y es pura física. Prácticamente te dicen dónde vas a encontrar estos principales problemas. Por ejemplo, si se dan cuenta, en el rectángulo de en medio, donde están las líneas rojas verticales, me marca dónde van a haber ciertos problemas. Y hay diferentes tipos de nulls, por ejemplo, en un cuarto. Pueden ser axiales, pueden ser tangenciales y me parece que son oblicuos los otros. No recuerdo. Sí, Ah, son oblicuos. Pero ¿cuáles son los realmente peligrosos? No es que no lo sean, pero ¿cuáles son los más impactantes en todo esto? Son los axiales, porque se recorren a lo largo de todo el cuarto. No son puntos nada más. Tú tienes un axial y donde tú te pares, por lo general vas a encontrar. Obviamente esto depende de la posición de escucha y demás. Ahora, ¿por qué les mencioné los paneles de membrana y por qué sirven muchas veces para arreglar nulls? Los paneles de membrana se diseñan para arreglar cuestiones acústicas específicas de ciertas frecuencias. Entonces, hay una calculadora que tú dices, ¿sabes qué? Ya acomodé, es donde lo encuentro mejor, pero sigo teniendo un null en 80 Hz, por ejemplo, ¿no? Ok, ya puse algunos paneles, creo que puedo poner un panel de membrana, lo voy a diseñar para corregir esa frecuencia. Funciona de tal manera que tienes el grosor, un grosor que calculas, le pones material poroso adentro para ayudar y que te sirva también para mitigar ciertas frecuencias, pero el chiste de esto es que tienes que dejar un espacio entre este material poroso y la tapa que le vas a poner, porque estos materiales tienen que ser sellados. Entonces, ¿qué pasa? Ese aire que tú dejas entre esta membrana, que tiene que ser de un calibre calculado y específico y con el tamaño que tiene, resuena en el cuarto cuando está sonando el subwoofer. ¿Qué pasa? La uh, frecuencia se reproduce en donde estás parado, resuena prácticamente con el panel de membrana, es un resonador, Ujú. y prácticamente se cancela y ya no tienes el null ahí. Pero A esa es la eso, a cosa. eso, a eso me refería con lo de activo, porque vibra. Sí, prácticamente vibra. Digamos de Eh, forma mecánica, ¿no? sí, pero exacto. Pero yo he visto que, por ejemplo, la gente que utiliza el sistema estéreo, buscan el lugar donde está el null y ahí lo ponen. Sí, Pero son unos paneles muy grandes. Eso no lo puedes hacer en un sistema multicanal porque te va a servir como una pared. claro. Ahora, depende mucho. Hay que tomar a consideración que dependiendo de la frecuencia que vamos a trabajar, Ujú. tiene distintas dimensiones. Por Ok. ejemplo, si tenemos un null, por ejemplo, de 80, yo he visto paneles que sí son grandes. No voy a decir que son grandes, pero a lo mejor no son imposibles de posicionar porque a lo mejor va a ser un panel de 80 centímetros de altura por, no sé, que será 1,50, ¿no? Y a lo mejor tienes posibilidad de ponerlo en la parte de abajo. Si tú lo colocas donde está el null, te va a solucionar ese null en ese lugar, Ok. pero habría que identificar qué es lo que conviene más. Obviamente, ¿por qué los de membrana son un poco más mitificados o más complicados? Porque sí, evidentemente son un poco más grandes, no son exorbitantes, depende de la frecuencia que vayas a trabajar, pero también lo puedes posicionar y dejarlo ahí y sabes que va a resonar. El problema es que pues no puedes interferir con esa membrana, no puedes poner que algo lo toque porque prácticamente va a dejar de funcionar. Ok. Entonces, este, sí es como un poquito más complicado de posicionar en un sistema de home, cuando tú ya tienes todas tus respuestas en frecuencias bajas. Estamos hablando de cómo va a resonar en tu sweet spot en la frecuencia baja y si tus subwoofers van a trabajar allá y aún así tienes ese null en ese lugar, prácticamente sonando todo y todo lo que tienes, vas a solucionar el problema de esa frecuencia. O sea, independientemente si es para estéreo o no, si tienes el problema, prácticamente ya están resonando las cosas en donde tú estás sentado. Entonces, se supone que ya está todo posicionado, ya está listo, ya lo tienes.
el resonador que pongas ahí te va a servir para esa frecuencia en donde tienes problema, básicamente, ¿no? No sé si me explico un poquito con esto. Pues aquí Entiendo los bien. Pero muchachos a ver si yo me tienen. la pensaría para poner un panel de esos en medio de la sala. Yeah. O sea, Sí, Pero sí, sí, definitivamente. son sacrificios que se tienen que hacer. Habría que ver, valorarlo, porque no todos son enormes. Yo he investigado, he visto de qué tamaño son, los he visto colocados, y hay unos que no son tan inmensos. Por eso digo, Probar. se tienen que calcular. Ujú. Hay unos que ¿los definitivamente has visto en depende de la sala de frecuencia. cine? Mande. En una sala de un cine, o sea, de cine. Porque Sí, yo no, no. los he visto sí, bastante, pero con los audiófilos, pero ellos solo tienen dos bocinas enfrente. Mm. Sí, No, sí, nosotros tenemos un problema yo, más grande aquí. yo los he visto hasta en estudios de grabación Ujú. y en estudios de mezcla en donde trabajan Atmos. O sea, Ujú. tenemos que tomar en cuenta que aunque nosotros tengamos 100 bocinas más, si tenemos ciertos low cuts, esas bocinas no van a resonar en esa frecuencia. Ujú. Obviamente hay armónicos, hay otras cosas, ¿no? En los armónicos es como se relaciona una frecuencia con la octava anterior o cosas así, que son un poco cosas más técnicas, pero esos resonadores nos van a trabajar principalmente con el subwoofer o incluso con las torres que tengamos al frente. Entonces, es de validar en qué rango están trabajando y posiblemente podemos adecuar alguno no tan enorme o no tan grande con nuestro punto de escucha y únicamente con la frecuencia que nosotros estemos trabajando. ¿Sí me explico? Quizás sería un poquito más sencillo porque en la página esta que les comento aparecen cómo vienen los modos y eso como que nos da un poco más claro de que, ok, tiene sentido porque en todo este lado del cuarto, así atravesado, tengo un null. Porque eso incluso no tiene que estar en la pared, puede estar en el piso, puede estar en el techo. Y como ese null axial abarca todo este espacio, va a resonar en toda esa área. Entonces, no sé si me explico. Sí, no, no, perfecto, perfecto. Los Pues, muchachos, comentarios están activos. Tengo una pregunta más. Ok. ¿Cómo manipularías o cómo colocarías tú la cuestión acústica, Ujú. pero también intentando obtener mayor espacio, sentir más espacialidad, sentir más altura, sentir más profundidad? Ujú. Sí, bueno, primeramente, habría que tratar las primeras reflexiones. Creo Ujú. que lo había comentado la vez anterior, que esto sí se puede tratar con la cuestión de los paneles porosos. Ujú. En las primeras reflexiones es prácticamente en donde tú estás sentado Ujú. y con un espejo lo vas pasando a los costados, en el techo. Yo, por ejemplo, en el techo tengo un par de paneles Ujú. y literalmente en donde tú pongas el espejo y veas la bocina, esa es tu primera reflexión. Ujú. Tienes primeras reflexiones a los costados, primeras reflexiones al frente, primeras reflexiones en la parte de atrás. ¿Y por qué se llama primera reflexión? Porque es el primer lugar en donde va a rebotar y va a llegar a ti. Ok. ¿Cómo afecta esto con la imagen estéreo? Cuando tú empiezas a tener, hay algo que se llama RT60, no sé si han escuchado Sí, hablar de sí, esto, que sí. tiene que ver con la De hecho, te iba a hacer reverberación. esa pregunta, ¿en qué frecuencias manejas Claro, el tiene que ver, RT60? tiene que ver con el RTS 60 prácticamente es el tiempo de reverberación Sí, o de el caída, decay. de Ujú. decay, se llama Ajá. decay, que tienes en una recámara. Ujú. Por lo general, tienes distintos tipos de parámetros dependiendo del lugar en donde estés. No es lo mismo una sala de escucha o un espacio de mezcla o un teatro por la espacialidad. Y se supone que por lo general, al menos en espacios de mezcla o de cine para escuchar las cosas, tienes que estar por debajo del RT60 Ujú. para no escuchar demasiada lodosidad Ujú. en la reverberación. ¿Qué pasa? Como cuando estás en una catedral. Porque una reverberación es eso. Tú vas a una catedral y gritas o hablas y escuchas así La el eco, ¿no? La reverberación, sí. reverberación. Ujú. ¿Y qué pasa? Si tú tienes reverberación que se suma con tus speakers, Ujú. empiezas a ensuciar esto y empiezas a romper esa imagen estéreo, esa imagen de espacialidad. Por Ok. eso tratas las primeras reflexiones, incluso, por ejemplo, no sé si han visto que en algunos setups ponen las de Hake y Ujú. les ponen un pequeño panel A justo un para que lado. la primera reflexión Ujú. no vaya directamente a tus oídos, sino la puedas oh, tratar. Sí, pero órale. aquí la Entonces, pregunta está si es preferible o más recomendable usar insulación o usar un difusor en los primeros reflejos. sí, perdón que me pase esa Oh, parte y empecé a ajá. hablar de otras cosas. Sí. Ah, Hay que tener en cuenta Ujú. para qué nos sirve cada uno. Ujú.
yo en lo particular primero me iría a tratar toda la parte de primeras reflexiones, este, tratar el posicionamiento de las cosas Ujú, y una vez que yo ya tenga tratado todo esto, empezar a poner difusores. mm, Ahora, no es porque sean menos importantes, ujú, pero en orden, al menos de cómo tratas las cosas y qué te va a impactar más, ujú, es la cuestión de las, ¿cómo se llaman? De las primeras reflexiones y de los nulls. ujú, Ahora, esto también depende mucho de cómo los speakers y qué tan amplia sea la apertura. Porque, por ejemplo, si nosotros tenemos speakers frontales que tienen mucha apertura, ujú, son más propensos a tener reflectividad porque prácticamente se dispersan más y tienes más dispersión en todos lados y ujú, empiezas a escuchar más cosas. ujú, En cuartos pequeños, ¿qué pasa? Tienes una pared muy junta, tu speaker tiene mucha difusión, ujú, empieza a rebotar más rápido que otras que sean un poco más direccionales a tus oídos. ok, Entonces, obviamente, si pones algunos paneles y tratas esas reflexiones, vas a poder escuchar quizás una sensación envolvente mucho más grande porque lo escuchas de más lados. ujú, Pero si no lo tienes, imaginemos que no tenemos ningún panel ujú, y nuestras bocinas frontales tienen mucha dispersión ujú, y rápidamente empiezan a rebotar por todos lados, empezamos a tener estos problemas. ok, Entonces, por eso yo diría que primeras reflexiones, tratar los nulls en medida de lo posible de forma física. ok, No creo que sea necesario llegar a resonadores o paneles de membrana. ok, Sí creo genuinamente que un sistema con dos subwoofers siempre va a ser mucho mejor que con uno, porque las deficiencias que te dé uno, el otro donde lo posiciones muy seguramente, o la idea es de que no te las corrija, pero ujú, trabajen en conjunto, ¿no? ok. Una vez que Este, tengamos todo eso asegurado, pues podemos empezar a poner difusores y cosas de ese estilo. por ahí tenemos algunos comentarios, Claro, ¿no? Home Sí, a ver. Cinema Pasión dice, yo no veo las gráficas, pero Isildur contestó, no la ves las gráficas porque solo son para los expertos. Ja, ja, ja. Ups. El otro es Home Cinema Passion. Se puede calcular en qué frecuencias específicas tendrá deficiencias una habitación y qué tipo tengo de modos tiene mi habitación en base de sus dimensiones. Sí se puede. De hecho, esta página que te mandé, Ujú, obviamente hay que tomar a consideración que en una habitación tenemos muebles, o sea, vamos a hablar en nuestra situación. ujú. No siempre vamos a tener un espacio totalmente limpio porque a No. veces está en la sala, está acá. Entonces, es muy importante en esta parte del audio la simetría. Ujú, Lo que tengamos de un lado es importante o tratar de tenerlo del otro lado. No siempre se puede, pero esto es muy importante porque si pones algo sólido enfrente de tu subwoofer, ujú. la pared que tenías al fondo prácticamente ya la tienes adelante y ya va a responder diferente. Diferente. Y estos cálculos o estas páginas, por ejemplo, que pasé para calcular este tipo de situaciones, ahí se ve que es un cuarto limpio. Entonces, eso nos va a decir dónde vamos a tener problemas por cuestiones físicas, por cuestiones que son calculables. Ujú, Pero si nosotros venimos y hacemos una medición y tenemos un mueble que es sólido enfrente de algo, va a rebotar. Entonces, si lo podemos hacer de forma base. Ok, mi cuarto es de estas dimensiones. De hecho, en la imagen de allá, esas dimensiones que están ahí prácticamente es el tamaño de mi cuarto, ¿no? Es de 4,50 por 3,25 más o menos. Está puesto en el sentido a lo largo, porque es lo ideal que esté en el sentido a lo largo del cuarto, tratando de evitar el centro del cuarto, porque es donde voy a tener los mayores problemas, a 3 cuartos de ellos. Tengo los frontales en un triángulo equilátero para tratar de mantener esa dispersión estéreo y los surrounds, pues a los ángulos, si no estoy mal, creo que los tengo a 110 y demás, 110 grados y demás cosas que sabemos de layout, ¿no? ujú, Oye, Braulio, Pero- y por ejemplo, para el público en general, para aquellos que ya van ahí como en un intermedio, Sí. que de repente ya empiezan a saber qué son las cancelaciones, las perciben y quieren arreglar eso, ¿qué va de la mano o qué va primero? La posición. ¿Acondiciono acústicamente o calibro? No, primero acústica, Ujú, totalmente. O sea, el orden yo lo diría que es este. Eliges tu sala. Ya sabes cuál es tu sala porque
Eso es lo que tienes, no vas a poder subir y bajar el techo, ¿no? Eso es tu principal condición. Ya definiste tu sala, ok, voy a ver mi acomodo, cuál es mi mejor acomodo, ya sea estético o funcional. Ya cada quien va a decidir si lo Ese quiere que es se vea hermoso o buen que se punto. vea más o menos y tratarlo así, ¿no? Ujú. Ya que encontré mi sweet spot según mis condiciones, mis requisitos y todo lo que acabo de hablar, voy a hacer mediciones para ver cómo suena las frecuencias bajas. Aquí donde estoy, cómo resuena el subwoofer acá, cómo resuena en esta esquina, cómo resuena un poco más para acá, y elijo la mejor de acuerdo o la mejor con respecto a mis requisitos. Ok, Si el sub, mediciones ocupando sonómetro o qué. sí, sí, ocupando prácticamente el micrófono y conectándolo con RU para Ese saber es, cómo suena. ¿Vale? pero, o sea, conectándolo con Ryu ya te fuiste a calibración. Entonces, ¿cómo va el Mm, orden? No, no, no directamente. Aquí va una situación. Para que Ujú. nosotros sepamos dónde resuena mejor, es una cosa que calibrarlo. Mm, Porque nosotros estamos viendo cómo suena aquí. Pero si yo lo muevo acá, aquí suena mejor, pero está en su estado físico natural el subwoofer. No le he movido nada de SP, no he movido nada de ecualizaciones. ¿Cómo responde en el cuarto, no? ujú, Y sabiendo esto y sabiendo las bases de los nulls y cómo puedo calcular o cómo puedo identificar que es un null, lo muevo un poco. Bueno, mi curva mejoró un poco, pero no lo he calibrado. claro. He posicionado, que es distinto, ¿no? Ujú, Ok. Entonces, ya que posicioné y encontré la mejor escucha, en teoría, la mejor escucha natural de mi habitación con speakers, ok, ahora, ¿cómo van a rebotar las frecuencias o las frecuencias medias, altas, lo que queramos? ujú, Ahora sí empiezo a ver qué necesito para acondicionar. Primeras reflexiones. Pongo un par de paneles en primeras reflexiones, ujú, pero aquí, hasta este punto, yo ya me aseguré que si tengo un subwoofer o tengo dos subwoofers, suenan medianamente bien o suenan lo mejor posible en la posición que están, no ujú, como que lo puse donde ahí quedó ujú. y ya está, ¿no? Ya estoy seguro que a lo mejor los ciertos nulls ya no los tengo o que aquí responde mejor, aunque sacrifiqué un poquito de aquí. Ya con esa base, ahora sí empiezo a poner el Los acústico. paneles. Ujú, Ya que tengo las primeras reflexiones, ya que tengo trampas de graves, que eso siempre tienen que ir si es posible. O ujú, sea, nunca van a hacer falta trampas de graves en las esquinas Ok, te y pregunto demás. algo aquí, ujú. Sí, conforme trampas de grave. ¿Cuál es la diferencia si en lugar de trampas de graves utilizas más subwoofers? ok, aquí va una situación. En las esquinas, por lo general, se concentra mucha energía de las frecuencias. ¿Qué pasa? Cuando nosotros no ponemos ¿cómo se llama? Trampas de graves, Ujú, prácticamente toda la energía que está ahí sigue rebotando y se sigue, pues prácticamente mezclando con todo lo demás. Podemos tener los problemas del RT60, podemos tener pues mucha reverberación en esas, y aunque nosotros movamos el subwoofer, es posible que en ciertas frecuencias sigamos teniendo la excitación de ellas y haya que bajarles demasiado para que funcione. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer en esto es buscar la ubicación de las cosas que suenen lo mejor posible en donde estamos y cuando añadamos estas cuestiones físicas como las trampas de graves, prácticamente nos ayuden a asentar. ¿Han escuchado la palabra tight? Como sí, apretado, como apretado. que el sonido es certero, como cuando un subwoofer te dicen que es muy tight, que es muy definido, ¿no? Sí, como Hay muchas veces, un subwoofer sellado. Y eso es lo que estaba ajá, explicando ellos la vez pasada respecto al decay, porque a mí me estaba sí, pasando eso. sí, exactamente. Por eso los sellados te los representan como que son más tight, como que son más apretados, y los que son porteados, al tener más salida de aire y al tener más, por lo generalmente responden un poco más abajo, son más complicadas de tratar por la cuestión de cómo rebotan las frecuencias y Ujú, cómo salen de ellos, son más complicados de tratar. ujú. Yo- Ahora, Puedo... la situación, hay que entender qué significa que un subwoofer sea nítido ujú. y qué realmente hace que el subwoofer sea bueno o sea malo. ¿Por qué un subwoofer se diferencia de uno de calidad a uno que no es de calidad, ¿no? Al ok, final, antes de entrar en ese tema, Jun, ¿qué ibas a No, preguntar? no, no iba a preguntar, iba a hacer el comentario respecto a eso, porque como ya tengo un poquito más de experiencia al respecto al decay.
¿Qué pasa? Cuando yo puse los bass traps en el cuarto y empecé a setear todo para lo de los bajos, el bajo empecé a sentirlo más definido, tenía más textura. Ya yo podía, cuando escuchaba, digamos, un instrumento como un tambor o algo así, escuchaba el boom, terminaba instantáneamente, te daba esa definición. El problema cuando uno no usa los bass traps y deja que el decay se mantenga en el cuarto, ya esa definición no se percibe igual, ya es un sonido bien expandido y no es el mismo. Entonces a eso es lo que se refieren a tight, que en vez de sonar el boom, boom y terminó y sentís el impacto, no se siente el impacto, se escucha un ruido fuerte y se mantiene. Y ahí es donde yo estaba teniendo los problemas con el decay cuando él mencionó el RT60, que para eso es Ryu. Diga. Ahora yo tengo otra pregunta. El bass trap, ¿exactamente en las esquinas de toda la habitación? Es preferible, sí, para que tengan mejor efecto. Preferiblemente sí. E incluso Ajá. mencionan que si el problema es muy serio, hay bass traps, por decirlo así, que van en las esquinas, entre el ceiling y la pared. Son como triángulos también, eso también ayudan, pero dependiendo qué tan grave o serio es el decay en el cuarto. De hecho, la cuestión se supone y es recomendable que prácticamente vayan en las aristas de la recámara, prácticamente todas las uniones, las aristas, porque tenemos mucha concentración de energía baja en esos lugares. Entonces, por eso mover solo el subwoofer no nos ayuda tanto en la cuestión del decay o cosas así, porque sí estás tratando los nulls y cómo responde, pero ese tight, ese decay que tienes al final, no es lo mismo escuchar un bombo y que suene el pum, a que suene el pum y que se siga expandiendo, ¿no? Sí. Y a veces es una cuestión sonora, es una cuestión de reverberación y de este tipo de situaciones. Y por eso los subwoofers, generalmente, ¿por qué te dicen que este subwoofer es muy controlado? Un SBS contra uno barato, ¿no? ¿Por qué? Eso tiene que ver con cómo está el cono, cómo está la suspensión, la tecnología que tiene, cómo responde a ese tight. Un subwoofer, por lo generalmente barato, la suspensión no es tan buena y el cono sigue vibrando y no se escucha seco el sonido. No es lo mismo que tenga reverb porque así viene la mezcla, pero si el sonido es seco, muy seguramente un subwoofer que tenga un buen cono, que tenga una buena suspensión y que tenga una buena tecnología, te va a entregar esa definición. A eso se refieren cuando un subwoofer suena definido. Cuando no suena definido, suena lodoso, suena como que grande, como que no deja de sonar a tiempo. Básicamente es eso. Oye, ¿y qué recomiendas aquí en este caso? Digo, yo sé que todo tiene que ver, ¿no? Habitación, colocación y todo. Subwoofers al frente, subwoofers atrás, uno adelante y otro atrás. Mira, depende mucho de la habitación directamente. No creo que haya una respuesta correcta para eso, porque caemos en la parte de que no sabemos cómo están los muebles en tu cuarto. Yo les había comentado que mi subwoofer, actualmente y por las dimensiones de mi recámara ahorita, anteriormente pues tenía dos y demás. De hecho, el subwoofer que yo tengo ahorita es un overkill para mi habitación. Es buenísimo, a mí me encanta este subwoofer, pero es un overkill. ¿Es sellado? No lo utilizo creo que ni al 50% de la potencia, ¿Es ¿no? sellado o es Entonces, poteado? es sellado, Okay. es el sellado. Pero pues digo, para la recámara que tengo, realmente hasta tengo los Suficiente. Pero transductores. aquí es donde entra un punto de vista, ¿no? O sea, uno tan grande, tan potente, o dos medianos que te den una mejor uniformidad. A mi punto de vista y por lo que he visto por experiencia, siempre dos va a ser mejor que uno. Obviamente, si tienes dos subwoofers muy, muy, muy baratos, a lo mejor solo uno bien posicionado te va a escuchar mejor, ¿no? Ya Pero estamos hablando de niveles, ¿no? sí, claro. Yo sí diría que en cuestión de uniformidad y para poder tener una experiencia de graves uniforme, tratar de solventar nulls para que uno te ayude con otro, dos subwoofers medianos, mejor que uno súper potente. Y de hecho, eso es lo que yo planeo De hacer. Yo acuerdo. prácticamente, este subwoofer yo lo planeo vender. Si a alguien le interesa, yo lo planeo vender porque además de ser un overkill, planeo poner los SB1000 y poner duales, porque para el Sí. espacio que tengo, a lo mejor no va a bajar tanto, pero tengo los transductores ápticos, tengo los shakers, el Bass bot shakers, kicker sí. que tengo en los asientos, ¿no? Entonces, una con otra me da Esa experiencia. esa uniformidad de graves, pero pues también tengo la vibración todavía, ¿no? Aquí Entonces, nuestro amigo Joseph tiene una experiencia con 3 subwoofers, ¿no, Joseph? Sí,
básicamente estoy logrando que haga el trabajo del bass shaker. Ok, ¿y los tienes al Siento. frente o los tienes repartidos? No, los tengo al frente. Los tiene, fíjate, Braulio, él los tiene al frente y le están funcionando ¿Los de tres? maravilla. Sí, los tres. Wow, yo Es, tengo es, dos enfrente y uno atrás. Pero bueno, es válido. Realmente yo consideraría, perdón que los interrumpa de No, nuevo, no, ¿no? no, vas. Ujú. Sí, sí considero que la actualización de dos subwoofers siempre es mejor que uno solo, ¿no? Yo así lo considero, así lo percibo. Tener tres o cuatro, eh, si yo pudiera tenerlos, los tendría, ¿no? Y obviamente depende del tamaño de la habitación y de qué tamaño son, y obviamente a qué vas a enfocar uno u otro. Yo, por ejemplo, los bot kickers que tengo, yo tengo dos en cada asiento y tengo un mini DSP. No sé si han escuchado hablar del mini Ujú. DSP o lo han Sí, visto. sí, Bueno, sí. yo tengo un mini DSP y tengo puestos los crossovers y el bot kicker lo tengo para que me responda a las frecuencias más bajas y el otro Dayton que tengo responde un poco más alto. Entonces puedo como que jugar un poquito con esa parte de qué tanto me responden. Ok. Ahora, el SBS 3000 baja hasta 18 Hz, pero digo, para que de verdad yo sienta eso, ese decay o más bien ese low cut que tiene, pues ya empieza a bajar demasiado como para de verdad experimentar esos 18. Yo diría que a partir de los 20, 22 se siente bien. Y sí siento el golpe en el pecho, o sea, sí lo siento. Ujú. Eso es bueno. Pero mi habitación es pequeña, o sea, es un overkill lo que tengo a un Ujú. lado de mí. Ujú. Y teniendo dos subwoofers bien posicionados y teniendo los bot kickers, o sea, estaría, Arre. a mi punto de vista, más Ujú. que suficiente, ¿no? Obviamente, tener un tercer subwoofer y que lo posiciones en la parte de atrás o buscar la mejor posición de los tres va a ayudar. Si en tu sala, por los motivos que sean, funcionan mejor adelante, Ujú. digo, no hay una mejor respuesta. Yo he visto gente que tiene cuatro, tiene dos adelante y dos atrás. Hay Ujú. uno que tiene uno adelante, uno a tres cuartos y uno a un costado, ¿no? Ujú. Entonces, Ujú. siempre va a depender de que una vez que suenen todas las frecuencias con todos los subwoofers, veamos que nos esté entregando todo, ¿no? Todo Ujú. lo que necesitamos. Bueno, caballeros, Muy bien. ya se nos acabó el tiempo. ¿Ya tan rápido? A Pues, Así dormir, digo, mismo. a trabajar. Pero bien, sí. señores, ¿alguna pregunta más? ¿Algo para ir Bueno, ya? puedes leer los últimos comentarios ya para Ok, son despedirnos, ¿no? preguntas, entonces no va a dar tiempo. Pero los comentarios es, ¿y qué hay de la ganancia de la habitación en los graves? Digo, porque mi subwoofer llega en cámara anoica hasta 28 Hz, pero en mi habitación llega hasta los 24. Eso depende de la posición también del parlante. Los míos, de los SBS, los míos llegan a 10, 5, 7, más o menos, con todavía Órale. buena potencia. Entonces, sí, Ujú. no, eso absolutamente depende del cuarto. Ignacio Abraham Castillo, tendrán imágenes de los paneles acústicos y trampas graves, sería genial. ¿Y cuáles recomendarlas? Creo que eso se Se puede los De hecho, compartir. compartimos, se los de hecho, compartimos con yo gusto. ahí te lo mando ahorita, yo en el plano que había hecho Ujú, puse el diagrama de cómo hacer un panel, ujú, cuánto nos costaría, saqué ujú. los precios de cuánto me costaron hacerlo, porque son do it yourself, o sea, Sí, sí, no sí. los compré, sale Oh, carísimo. Sí, nos salen carísimos, sí. Yo los fabriqué y nos ahorramos un dinero Ujú. y funciona igual. Igual, O sí. sea, oh, para Ujú. lo que es, ¿no? Para lo que es, obviamente. Así también hay que tengo yo mandarle los esa míos. información a Ignacio. Ujú. Ujú. La Eh, última es Home Cinema Passion. Mi pregunta sería ¿hasta cuántos hertz aproximadamente se puede extender la respuesta de un subwoofer por la ganancia de la habitación? ¿Se extiende hasta el infinito o hay un límite? Yo creo que hay un límite, pero se puede extender bastante, dependiendo todo en la posición y el cuarto. sí, claro, Ujú, obviamente dependiendo la posición, vamos a ver la parte de los nulls o las excitaciones ujú, y obviamente del crossover. ujú, Si le pones el crossover en 100, ujú, no, le vas a cortar todo lo de arriba, ¿no? Si lo ujú. pones en 200, pero aquí entra la parte de cómo te está respondiendo en el cuarto esas frecuencias, ¿no? Y cómo se están subiendo o cómo se Sí. están bajando. No sé si lo han mencionado, pero no solamente es la posición del subwoofer, sino la posición de donde uno se sienta, que son los dos puntos muy importantes. Cuando yo empecé con el cuarto mío, lo que hice fue primero empezar con los subwoofers, ver dónde estaban y después con las torres ir ahí acomodando hasta que me dieran más o menos una calibración que me gustara a mí para la combinación de los subwoofers y de los bookshelves. Pues Sí, muy bien. al final del día, Ujú. perdón, última cosa que digo, de verdad. Adelante, no, vas.
al final del día, cuando nosotros logramos encontrar en nuestro sweet spot una respuesta lo más plana posible, Ujú, dentro de lo posible, ya con los crossovers y demás cosas, digo, la diferencia es abrupta, ¿no? ujú. Se siente la diferencia cuando las cosas están como que en su lugar. Por eso normalmente se tratan primero las frecuencias bajas porque generalmente es lo más Complicado, problemático sí. y hay una regla que mientras más chico sea el cuarto, más difícil es tratar las frecuencias bajas. Ujú, Así, o sea, ujú, mientras más grande tienes más de dónde, ¿no? Pero ujú. mientras más chico es más complicado. Claro, Entonces, los overkills, equipo excesivamente potente no siempre es la respuesta. la respuesta, Ujú, ¿no? ujú. Entonces, pues sí. Bueno, Adelante. Ok, ¿Alguien perfecto. más? Ujú. ¿Alguien más para ir aterrizando? ¿Qué recomendaciones, Joseph, para irnos? No, pues definitivamente todos los que van empezando es recomendable empezar por el tratamiento acústico Ok, y luego ir viendo el equipo. perfecto, perfecto. Ir Jun, viendo el mi equipo. último comentario sería de Jorge A. Sánchez. Dice él que mi cuarto mide 4 por 4. Ahí hay un problema, porque cuando se trata de Demasiado cuadrado. es cuadrado, cuando son cuartos muy Es correcto. cuadrados, la dinámica cambia bastante. Tiene que ser más, pues, preferiblemente un cuarto más largo, para que pueda poder respirar y las frecuencias trabajen mejor. pero por ejemplo, él que no, pues desafortunadamente no puede alargar su cuarto, Ujú. ¿cuál sería la mejor recomendación para él? Posición y Él está buscando tratamiento. Tumbe la una pared respuesta. y la haga Posición. para atrás. Ujú. No, 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 no. No, O posición y sea, tratamiento no. y realmente saber que no puede llegar a, digamos, un nivel plano y perfecto, sino que simplemente lidiar con lo que puede, porque ahí el cuarto no le ayuda y más importante es el cuarto. Ok, ¿le ayudaría unos buenos paneles ahí Sí, más o menos? Dice, es que no tengo problema, dice, oh, aparentemente cogió Ah, medidas y José, todo. oye, yo aquí Ok, defendiéndote y sí. tú con que no, no, ya sáquenlo, Jorge. No, y yo queriendo que tumbe la pared. Yeah. sí, pues. yo diría que, por ejemplo, la cuestión del cuarto cuadrado Ujú, es tratar de evitarlo, porque todos lo dicen, un cuarto cuadrado es complicado de sí, tratar, ¿no? Sí, es muy sonado eso. ujú, Sin embargo, digo, si es lo que tenemos, siempre Exacto. está el hecho de, ok, me voy a sentar, voy a ver dónde me puedo sentar, cuál es la mejor posición y trabajar con lo que hay. Si tengo que Ujú. mover el subwoofer, si tengo que poner otro, si tengo que poner un panel acá, siempre es tratar primeras reflexiones, tratar las esquinas, tratar y perdón. ahora sí que llegar y Ujú, al final calibra. sí. Cuando tengas la respuesta más plana posible, trata de calibrar, obviamente evitando la cuestión de tener nulls, de tener una u otra cosa, porque el software no te va a corregir eso. Eso es un No. hecho. Ujú. Y Ah, no puede Una hacer pregunta, milagros. en un cuarto medio cuadrado o demasiado cuadrado, tener paneles más densos en una parte digamos, menos densidad en las orillas y más densidad al fondo no serviría. Pues es que al final todo depende de cómo va a rebotar. ¿Por qué te Ujú, dicen que no sea cuadrado y demás? Importa mucho la simetría, pero también importa mucho, por lo general, en dónde vas a tener problemas en las frecuencias bajas. Lamentablemente, casi siempre se resume a las frecuencias bajas, ¿no? ujú, Y por lo general, los cuartos cuadrados, cuando son un poco pequeños, tienes muchos problemas en medio y en las terceras, cuartas partes, que es por lo general donde te sientas a ver las cosas, porque nunca estás tan adelante o tan atrás, a menos de que tengas un cuarto de 10 por 10, ¿no? Que a lo mejor ujú, podría cambiar la situación de ujú, esto, pero ujú. obviamente problemas de reverberancia serían extremos, ¿no? Serían Sí. muy grandes. Entonces, el problema de esto es la simetría que te da el cuarto cuadrado. Cuando tú te alejas, la distancia entre la proyección del frente y la de atrás y cómo rebota el sonido es más susceptible a que hayan cancelaciones y este tipo de situaciones, ¿no? Cuando no es tan simétrico, cuando el cuarto es un rectángulo, tienes esa disponibilidad de que a lo mejor la frecuencia no va a regresar igual. Es una Sí, cuestión un poco de física, complicado. ¿no? Bueno, excelente. Jun, ¿alguna no, recomendación no, ahí final? tengo ya terminando ya. Ok. José, ¿alguna recomendación al público final? No, ya no, Oh, no, no, nadie solamente, quiere decir nada. Al solamente, último. solamente agradecer Sí, a todos al ustedes invitado que de hayan estado todos. el día de hoy, se hayan tomado el tiempo. Jun hizo un gran esfuerzo, él no iba a estar hoy, Sí, sí. pero se puso en modo activo
Cancelé pidió todo ayuda tipo de aquí y planes. allá para poder estar aquí y eso hay que agradecerlo. Gracias, Hay que gracias. aplaudirle. Igualmente a Braulio, muchas gracias por haber venido. No, al contrario. Y el Eddie no le damos las gracias Nah, porque él ya estaba aquí. A mí ni me pela. No, es más, Ilsidur le decimos a Ilsidur que siempre nos escribe, Braulio, tú vas a ser el sustituto mío del programa. Es mi último domingo, muchas gracias. Joseph, Se les un gusto que había estado con nosotros otra vez. No, igualmente. El gusto es mío. Excelente, caballeros, pues muchas gracias por haber participado aquí en el programa, como todos los domingos, @3D, hablamos desde la experiencia en todo lo que es recomendaciones, sistema multicanal, cine en casa. Gracias muchachos, Braulio, muchas gracias, y hasta la próxima, Hasta la caballeros. próxima.